El origen del alma. Quisiera explicar cómo se originó el alma. Y para entender el origen del alma, es necesario estudiar los 3 verbos que aparecen en Génesis capítulo 2:7. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y mirar con cuidado Génesis 2:7. Porque el primer verbo donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esos 3 verbos vamos a revisarlo a partir de este momento, porque el verbo yatzar, que se traduce formó, aparece en el estado imperfecto. Eso indica que hubo proceso en la formación del cuerpo físico del hombre, o el cuerpo de polvo del hombre. Y tiene 4 ideas. Formar tiene 4 ideas. La primera idea es embutir, como si Dios imaginara un molde mental, hiciese un molde en su mente, y allí desarrollara la forma del cuerpo físico del hombre. Es decir, Dios pensó y causó un torbellino de polvo de la tierra y hubo este movimiento de polvo en este instante, polvo de la tierra. Y la estructura de polvo, ya hemos dicho, es una creación indirecta, porque tomó polvo de la tierra de la cual ya estaba creada. Y al ver que el verbo aparece en el estado imperfecto, indica que hubo proceso en la formación del cuerpo físico del hombre. La segunda idea del verbo formó es determinar el tamaño en cada aspecto del cuerpo. No se hizo un cuerpo infinito, sino un cuerpo limitado. Apareció la figura humana de polvo de gran tamaño. Y también aparecen los órganos de gran tamaño. La tercera idea es presionar para hacer vivir en estrecho. Dios comenzó a compactar todo este polvo que se había formado en el aire. La figura enorme del hombre, Dios comenzó a compactarla y redujo la gran figura de polvo al tamaño planeado, al tamaño que él tenía ya preformado en su mente. Redujo cada órgano al tamaño proporcional del cuerpo. Y la cuarta idea, figurativamente, el verbo formó significa estar en sufrimiento, en angustia o congoja. Note cómo ya existía la idea en Dios de crear un humano con sufrimientos. Y por seguro, en este punto, ya el hombre tenía incluido el sistema nervioso irrigando todo el cuerpo para distribuir el dolor en lo sucesivo. El segundo verbo que aparece en el texto es el verbo sopló, que viene del hebreo nafaj. También está en el estado imperfecto. Recuerde, cada vez que la Biblia en el Antiguo Testamento usa verbos en estado imperfecto, indica que hay algo de proceso en acción de estos verbos. Y también, al igual que el anterior, tiene 4 ideas. La primera idea del verbo sopló es inflar, como si inflara un globo. Es decir, Dios ejerció una presión interna desde adentro para compactar ahora la figura de polvo. La compactó mediante una presión interna. Soplar fue el movimiento que Dios hizo. Usó un proceso en el momento de soplar. No fue soplar instantáneo, pero demoró quizá algunos instantes soplando. Y mediante este soplo creó dentro del hombre el aliento de vida. El soplo es la acción, pero el complemento directo es el aliento.
es lo creado por Dios en este instante. Este aliento es lo que más tarde la Biblia llama espíritu humano. La segunda idea del verbo sopló es esparcir, como esparcir un aire que va llenando todo el cuerpo. Es decir, Dios llenó cada átomo del cuerpo en este instante. Por eso el espíritu humano se encuentra en cada célula del cuerpo. Pero cuando una célula muere en estos tiempos, el espíritu humano no se va en la célula. El espíritu humano se queda en el resto del cuerpo que sigue viviendo, se queda en las células vivas, pero no se va con las células muertas. En tercer lugar, el verbo sopló significa expirar un aire, como expirar para encender, como para causar dolor. Entonces, note cómo este soplo o este espíritu humano causó la temperatura en el cuerpo, causó la respiración, causó los pensamientos. Hubo movimiento en este instante del cuerpo por causa del soplo o el espíritu humano. Finalmente, produjo movimiento a causa de la temperatura, como si hiciera hervir el cuerpo. Quiero darle un breve resumen. Note cómo el cuerpo de polvo se convirtió en hueso y carne en este momento de la creación. Cuando Dios introdujo el espíritu o creó el aliento dentro del hombre, este aliento causó que el cuerpo que era de polvo se convirtiera en hueso y carne. Por eso ese mismo día, más tarde, cuando Dios saca la costilla de Adán y forma a Eva, una vez que Adán ve a Eva, él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En Génesis 2:23. Quisiera darle una aplicación en este aspecto de la creación, en este momento de la creación. El aliento o espíritu creado produjo en el cuerpo por lo menos 3 cosas básicas que tenemos hasta el día de hoy. Este aliento produjo en el cuerpo, número 1, la transformación de polvo a hueso y carne, según Génesis 2:23. Así que una función del espíritu o soplo es transformar el polvo en carne o en hueso y carne. Una segunda acción causada del espíritu al cuerpo es energía, calor, es decir, fuerza para trabajar y producir temperatura dentro del cuerpo. Y una tercera acción es movimiento, ya sea movimiento en el cerebro o movimiento en todo el cuerpo físico, para que haya actividad física. Si pudiera hacer una analogía en este punto, note cómo hasta este momento estas 3 funciones siguen siendo ejercidas por el espíritu humano dentro del cuerpo y Dios sigue utilizándolo de esta manera para el bienestar de los que confían en Él. En primer lugar, Dios sigue usando el espíritu humano o el aliento para transformar la vida de los creyentes. Dios usa el espíritu humano. Y pueden notar eso en el Nuevo Testamento cuando llega un estudio del Nuevo Testamento, de cómo Dios utiliza el espíritu para que transforme la vida del creyente. En segundo lugar, Dios utiliza el espíritu para canalizar su energía divina para producir la conducta del hombre. Ese es el medio utilizado por Dios para producir la conducta en los humanos y especialmente en los creyentes. Y en tercer lugar, es el espíritu humano lo que Dios utiliza
bajo el control del Espíritu Santo para producir las buenas obras. En tercer lugar aparece el verbo fue, que también está en el estado imperfecto. Es el verbo hayat y significa venir a existir. Hayat en el Antiguo Testamento, en este contexto, significa venir o comenzar a existir. Fue traducido en Génesis 2:7 con el verbo fue. Note que el alma, como ser híbrido, no existía antes de este momento, antes del verbo fue, aunque ya formó y sopló, todavía el alma no existía. Pero a partir de este momento, cuando dice que fue, comenzó a existir el alma dentro del cuerpo, que ya estaba convertido en carne y hueso. Entonces el alma existió después que el aliento dado por Dios convirtió a Adán de polvo en hueso y carne. Por lo tanto, por esta causa, el alma es el resultado de la unión del soplo o espíritu y la carne viva. El alma no es el resultado del espíritu y el polvo de la tierra, sino del polvo convertido en carne ya. Finalmente hay una frase que es muy importante. Note al final del versículo la frase ser viviente, que literalmente es alma viviente. No tradujeron la palabra alma acá, sino la tradujeron por ser, pero es el término nefesh, que usualmente es alma, siempre es alma. Por lo tanto, la frase ser viviente es literalmente alma viviente. Y el verbo fue indica que comenzó a existir. El estado imperfecto lleva este concepto. El alma comenzó a existir basado en un verbo hebreo que aparece en el estado imperfecto. Y la traducción es viviente. Indica que el alma comenzó a tener existencia en sí mismo, independiente del espíritu humano. Como notarán más adelante, el alma puede existir por separado como espíritu, independiente del espíritu humano. Y se debe a esto, que el alma recibió vida en sí mismo, aunque la recibió del espíritu humano e indirectamente de Dios. El alma puede existir eternamente, independientemente del espíritu. Fue el espíritu el que generó y transmitió la vida al alma. El polvo convertido en carne fue llamado alma viviente. Entonces, note lo siguiente. El alma no es una creación directa de Dios como el espíritu humano. El espíritu sí es una creación directa, pero el alma es una creación indirecta. El alma es un híbrido neumosomático, o también se puede decir psicosomático. Y quiero darle una conclusión. Lo primero que existió fue la figura de polvo, un androide, un hombre inerte, como una estatua de polvo compactado con todos sus órganos, con todos sus sistemas irrigantes. Y en segundo lugar, existió el espíritu, el cual transformó y energizó la figura de polvo. Y en tercer lugar, comenzó a existir el alma. Y en la versión 60 que usamos, dice, y fue el hombre un ser viviente. Si pudieran leer el original, encontrarían que dice, y fue para el hombre, el alma viviente. Anularon, omitieron la preposición para el hombre. Es decir, el alma existe dentro del hombre. Dentro de ese cuerpo rojizo existe el alma.